Ahora todo está en silencio. Es un silencio pesado, denso, como el que se instaló en mi apartamento del barrio de las Letras hace 2 años, justo después de la muerte de Javier. Pero este silencio es diferente. No es el silencio del luto, sino el de la victoria. Es el sonido de una vida desmoronándose pieza por pieza, y yo soy la arquitecta de esa ruina. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero es mentira. El tiempo no cura, transforma, convirtió mi dolor en un propósito frío y afilado. Javier murió de un ataque al corazón, eso dice el informe médico, yo sé la verdad. A Javier lo mató la traición, lo mató su jefe y amigo, Ricardo Vargas. Le robó el proyecto de su vida, la rehabilitación del edificio en la calle Serrano, y lo dejó sin nada. Vi a Javier marchitarse, vi cómo la luz de sus ojos se apagaba. Su corazón no falló, se rompió. Semanas después de su funeral, vi a Ricardo en una terraza de la Plaza Mayor, riendo con su esposa perfecta y su hijo. En ese momento entendí que un castigo rápido no sería suficiente. No quería su muerte, quería su vida. Quería que el silencio de su casa perfecta fuera un eco del mío. Y supe exactamente cómo iba a conseguirlo. Javier era un fantasma mucho antes de morir. Todo por el proyecto del edificio en la calle Serrano número 50. Pasó 3 años de su vida en esos planos. Ricardo lo elogió, lo animó, le dio total libertad creativa. Y cuando Javier le entregó el diseño final, la obra maestra completa, Ricardo lo despidió alegando recortes presupuestarios. Un mes después, la revista de Arquitectura y Diseño publicó un reportaje. En la foto estaba Ricardo, sonriendo, con los planos de mi marido extendidos sobre su escritorio. El artículo lo llamaba un genio. Javier, en su confianza ciega, había desarrollado todo el proyecto en los servidores de la empresa. Al ser despedido, perdió acceso a cada borrador digital, a cada archivo que probaba su autoría. Intentó luchar, pero Ricardo usó su poder para enredarlo en una maraña legal que le consumió sus últimos ahorros y su voluntad de vivir. No gritó, no lloró, simplemente se apagó. Mi duelo necesitaba un canal. Tras la muerte de Javier pasé meses en su estudio, no solo llorando, sino estudiando. Devoré sus diarios de trabajo, sus bocetos, sus notas sobre el proyecto de Serrano. Aprendí su lenguaje, sus obsesiones, las soluciones geniales que había ideado. La cámara de fotos de Javier se convirtió en mi herramienta. El plan era entrar en su círculo íntimo a través de su esposa, Elena, una mujer preocupada por mantener una imagen de perfección. Creé una identidad profesional como fotógrafa de retratos familiares y me aseguré de que me viera trabajando en el Parque del Oeste, su lugar de paseo dominical. El verdadero cebo fue una amiga en común, a la que le hice unas fotos gratis. Funcionó. Elena me llamó. Quería un archivo familiar. El tono de su voz era el de alguien que compra un accesorio caro. Acepté con una calma que me sorprendió. La puerta se estaba abriendo. Los primeros meses fueron una lenta danza de seducción social. El apartamento de los Vargas en la calle Velázquez era un escenario impecable. Yo era la fotógrafa discreta y eficiente. Elogiaba a Elena, su buen gusto, la forma en que manejaba su hogar. Mi primera prueba de lealtad no fue un secreto, sino una pequeña crisis social. Le ayudé a reorganizar a última hora una cena benéfica que amenazaba con ser un desastre, salvando su reputación frente a sus amigas. Me gané su gratitud y, más importante, su confianza. Pasaron casi 6 meses antes de que una tarde, con la guardia baja, me confesara su secreto. Mientras tomábamos un té, me habló con la voz rota de su amigo especial, un joven entrenador que la hacía sentir deseada. Ricardo, decía, solo la veía como parte del mobiliario. Yo escuchaba con una empatía calculada. Ella creía haber encontrado una amiga. Yo acababa de encontrar la primera grieta en el muro. Marcos, el hijo, era la pieza más frágil. 21 años y una arrogancia filosófica que enmascaraba una profunda inseguridad. En nuestras conversaciones no debatía sus ideas sobre la falta de autenticidad en la sociedad. Las validaba. Le hice creer que su resentimiento hacia su padre era la prueba de su superioridad moral. Un día intentó defenderlo. A veces creo que solo está perdido, dijo casi con pena. Intenta conectar, pero no sabe cómo. Aproveché la oportunidad. Exacto, respondí suavemente. Está perdido en un mundo material que él mismo ha construido, y te arrastra con él. ¿No es esa la máxima falta de autenticidad de la que hablas? Sacrificar a los tuyos por una fachada. Vi la duda extinguirse en sus ojos, reemplazada por una certeza fría. Ya no solo me buscaba para hablar, buscaba mi aprobación. El joven rey había encontrado a su consejera, sin saber que ella planeaba la caída del reino. Me convertí en un susurro en las paredes de ese apartamento. Mi plan no era gritar, sino plantar semillas. A Marcos le comenté de pasada lo feliz que se veía su madre últimamente, dándole un misterio que investigar. Con Elena usaba a Marcos, expresándole mi preocupación por su rebeldía, insinuando que la indiferencia de Ricardo lo estaba destruyendo. Hacía que la culpa de Elena creciera, alejándola aún más de su marido. Las cenas familiares se volvieron campos de minas silenciosos. Un comentario inocente mío sobre la importancia de la honestidad provocaba miradas tensas.
Veía cómo las fisuras que yo creaba se convertían en abismos. El sonido de su armonía rompiéndose era la música más dulce que había escuchado en 2 años. Ricardo, con su familia desmoronándose en un silencio hostil, empezó a buscar un refugio. Irónicamente, me encontró a mí. Se quedaba después de las sesiones, desesperado por una conversación que no estuviera cargada de reproches. Una noche, con un vaso de whisky en la mano, me habló del proyecto de la calle Serrano. Hablaba con orgullo, pero noté su inseguridad. Javier siempre decía que el verdadero genio de ese edificio no estaba en la fachada, sino en cómo la luz debía jugar con los espacios interiores a lo largo del día. Comenté, citando directamente uno de sus diarios. Un desafío brutal. Se me quedó mirando, sorprendido. Nadie lo había entendido así. Su mente estaba en casa, en el caos, la mía, en sus finanzas. Cuando, semanas después, me mencionó sus problemas con un socio inversor, Julián Méndez, mi red estaba lista. Ah, Méndez, dije con indiferencia. Creo que oí en el club de campo que sus finanzas no son lo que parecen. Pura invención, pero plantada en una mente angustiada y distraída. El derrumbe no fue una explosión, sino una demolición controlada en 2 actos. El primero fue una cena familiar, sin invitados, solo ellos 4 y yo, supuestamente para unas últimas tomas cándidas. La tensión era insoportable. Fue Marcos quien lanzó la primera piedra. Con una calma cruel, le preguntó a su madre si su entrenador le recomendaba esa dieta tan estricta. Elena se puso pálida. Ricardo frunció el ceño. Y entonces el castillo de naipes se vino abajo. Marcos acusó a su madre de tener un amante. Elena, llorando, le gritó a Ricardo que era su culpa, que él la había convertido en una pieza de decoración. Yo seguí disparando con mi cámara, capturando la ruina en silencio. La noche terminó con la familia hecha añicos. 2 días después volví al apartamento a recoger mi equipo. Ricardo estaba allí, una sombra demacrada en su propio salón. Estaba roto, confundido. En ese estado de desesperación, mi veneno sobre Julián Méndez encontró un terreno fértil. Me preguntó qué debía hacer, buscando un consejo en la única persona que parecía estable. Le sugerí que debía proteger su inversión, que debía actuar con decisión. Se aferró a mis palabras como un salvavidas. Hizo la llamada acusando a su socio basándose en mi mentira. Al día siguiente, mientras yo guardaba la última lente en mi maleta, el teléfono de Ricardo sonó. Era Méndez. Por la palidez mortal de Ricardo y las palabras entrecortadas, entendí que la sociedad se había roto y los inversores se habían retirado. Colgó el teléfono. Miró a su alrededor, a las ruinas de su vida. Su esposa se había ido. Su hijo no le hablaba. Su negocio se acababa de hundir. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. El puzzle encajó en su mente con una claridad brutal. Se acercó a mí, con la voz rota. «Fuiste tú», susurró. «Todo esto». Yo no sonreí. Solo lo miré y dije con una voz tranquila. «Javier te admiraba, Ricardo. Él te llamaba amigo». Vi cómo la comprensión se convertía en desesperación. Había perdido su familia, su carrera y su alma, y por fin sabía por qué.